Eh, Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio, que este es un espacio de formación alterno gestionado por el proyecto de educación ambiental y en especial por el Festival Concienciarte, que es un evento que busca el encuentro entre las ciencias y el arte para generar conciencia en diversas problemáticas sociales, ¿cierto? Entonces, les iba a pedir que silenciáramos los micrófonos, ya todos lo han silenciado, y pues somos poquitos, pensé que de pronto iba a generar más, iban a llegar más personas, pero si somos poquitos podemos dejar habilitadas las cámaras porque va a correr como bien porque somos poquitos. Entonces, les pido por favor que dejemos algunas preguntas para finalizar la charla, anotemos ahí lo que se nos vaya ocurriendo. La charla va a ir ya en tres asuntos y va a estar como dirigida por tres profesores que nos acompañan, ¿cierto? Yo estoy dirigiendo simplemente la charla, Juan José Ortiz, algunos yo creo que los conozco a todos, el profesor de matemáticas y física de los grados superiores del bachillerato. Nos acompaña aquí el profesor Pablo Hernández, ¿cierto? Historiador y profesor de ciencias sociales, Leandro Sánchez, que es licenciado y profesor en filosofía y ética del colegio, y Dani Zapata, que es biólogo y fue compañero de nosotros también, profesor acá en el CETES. Entonces, la idea con esto es continuar un ciclo de conferencias que vamos a hacer en las tardes, en lo posible hasta el resto del año, mientras dura esta pandemia, hacer diferentes charlas sobre la ciencia. Y empezamos con la charla sobre el COVID, que fue un inicio muy importante que nos regaló el profesor Dani Zapata, que la podemos encontrar alojada en el blog del colegio para quienes no pudieron asistir. Y continuamos con esta segunda charla, que básicamente es una aclaración un poquito, digamos, rápida, porque no es tan sencillo hacerlo, de como el concepto de ciencia. Pues todos sabemos, ¿cierto? No es un misterio para nosotros que en el bachillerato se ha dedicado un lugar muy importante a las ciencias, ¿cierto? Nos dan demasiadas clases de ciencias sociales nos dan muchas clases, de ciencias exactas, de física, de matemática nos dan un montón, y tenemos una carga grande en horas para esas asignaturas. Y también sabemos que en la sociedad, pues las ciencias tienen un prestigio supremamente alto, ¿cierto? Todo el valor que se le da digamos, a un conocimiento científico es mucho más relevante que el de otro tipo de conocimientos. Entonces sabemos que la ciencia tiene como un lugar privilegiado. Entonces, pensando en eso, yo creo que la forma de iniciar este conversatorio sobre la ciencia es tratar de decir qué es la ciencia. Entonces, invito a nuestros compañeros, doy como el siguiente orden para que nos den como su perspectiva. Entonces, iniciamos con Pablo, luego con Dani y finalizamos con Leandro. Entonces, escuchamos a Pablo que nos hable un poco de ese concepto de qué es la ciencia. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pablo Hernández, docente de Ciencias Sociales. Entonces yo, frente al concepto, pues pienso que tiene algunas divisiones, a lo cual de pronto pueda llamar la atención más adelante. Pero entonces yo pensaría que ciencia tal vez pueda ser como el estudio y práctica recurrente y metodológica de un objeto de investigación. Y ya de ahí, pues, el objeto de investigación ya se dividiría como en las especialidades que cada persona le da a su estudio. Porque en cuanto a las ciencias, hay como muchas cosas que se pueden abrir ya cuando uno se pregunta los campos de experimentación y eso, de conocimiento. Pero yo creo que es mejor que vayamos pasando así como por cada uno qué concepto va a dar y no adelantarnos mucho en la discusión que se puede dar. Yo iría primero hasta ahí, como una práctica constante y metodológica de un objeto de estudio. Muchas gracias, Dani, perdón, Pablo, por tu intervención. Dani, ¿qué nos quiere agregar ahí entonces a esta pregunta? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Dani Zapata, ya ex profesor de biología del colegio. Y bueno, la pregunta, bueno, yo quisiera empezar diciendo que la ciencia es antes que nada una creación humana y parte también de la cultura. Y es, seguido a esto, una forma con la cual nosotros nos enfrentamos al mundo, de los fenómenos que nos rodean. Entonces, definir ciencia y todo lo que entra dentro de ciencias y lo que no,
no resulta una tarea particularmente sencilla. Y alguien que está envuelto en el pensamiento científico de su campo, pocas veces se pregunta incluso cuál es el significado de esto que practica y hasta dónde llega, hasta dónde es su alcance. Sin embargo, yo creo que esto no implica que nos tengamos que quedar mudos al respecto. A mi manera de entender la cuestión, la ciencia es a la vez un producto y un proceso. Es decir, es a una misma vez un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación del mundo y a su vez las actividades mediante que se usan para llegar a esos conocimientos. El famoso físico Carl Sagan ya había compartido alguna vez la famosa frase de que la ciencia es más que un conjunto de conocimientos, sino que es una manera de pensar. Precisamente es más que un libro, sino que también es el mismo proceso de escribir las páginas de ese libro. Cuando hablamos de ciencia, nos referimos a su vez a un conocimiento basado en hechos de la realidad, es decir, en los fenómenos que suceden en el mundo, pues. Y yo no me voy a dar pues en este espacio a una larga discusión para entablar qué es un hecho y en qué medida el hecho está libre de prejuicios, pero sí me daría afirmar que el conocimiento que construimos con el proceso científico de observación y experimentación es un conocimiento que está basado en los fenómenos que nosotros percibimos y a los que queremos pues darles explicación. Pero cualquier explicación, no. Una explicación que sea acorde con la evidencia disponible, una explicación que busque desentrañar las causas de las cosas. En últimas, detrás de la búsqueda científica está implícito eso. Ya Aristóteles había planteado, por ejemplo, en la metafísica, que conocer algo es conocer las causas de que ese algo haya llegado a ser. Es comprender el tejido de causas que lleva a que algo se manifieste. No por un dogma, sino por una juiciosa observación, indagación. Y sin embargo, hay algo particularmente invaluable sobre la ciencia que a mi parecer le brinda un valor ético al hombre y que no implica solo la adquisición de conocimiento y la mejora tecnológica, porque la ciencia, digo yo, es una actividad necesariamente humilde. Aquel que verdaderamente esté comprometido con un entendimiento científico de la realidad sabe que sus verdades no son columnas de piedra que no se pueden caer, sino que sabe que sus verdades son provisionales, que la verdad absoluta y última no la tiene él, que por más que los hallazgos más recientes de la ciencia indiquen que algo sea de una u otra forma, esto no indica que es cierto, solo que probablemente lo es. Y porque sabe que su verdad no es la verdad, puede tomarse en serio al otro a la hora de generar una discusión. El filósofo envigadeño Fernando González, por ejemplo, había dicho que es imposible discutir con alguien que ya tiene la verdad en la boca porque nunca se va a tomar en serio al otro. Quien sabe que no tiene la última palabra, que su saber podrá cambiar, que sus conocimientos son provisionales, no tendrá por qué creerse el poseedor de la verdad y podrá escuchar al otro. Esto me parece que es una característica invaluable de la ciencia. Vale, muchas gracias, Dani, por tu apreciación. Entonces, tratemos de hacer un medio ahí también y de pronto una ampliación mucho más grande desde la filosofía. Leandro, ¿qué nos puede compartir qué es la ciencia? Bueno, en primer lugar, me agrada mucho, tengo que manifestar que me agrada mucho ver a rostros que no son muy comunes pues por estos lados, ¿cierto? Veo por aquí a Lina, veo por aquí a Germán, a Joan, ¿cierto? A Luisa Fernanda, y eso es como satisfactorio pues en términos de nuestra labor y como la invitación que extendemos. Lo primero es, entonces es eso. Bueno, yo soy Leandro, ¿cierto? Ya Juan José me presentó. Estoy a cargo del área de Filosofía y Ética en el bachillerato en el SECAS. Y pues respecto a este tópico de qué es la ciencia o alrededor, en torno al concepto de ciencia, yo creo que Pablo aporta una pista interesante que luego Dani también sigue, y es que lo primero que uno tiene que vincular a esa palabreja, a la palabra ciencia, es el método, ¿cierto? En la historia de Occidente a la cual nosotros pertenecemos, en la historia del pensamiento de Occidente, la ciencia siempre fue vinculada de una forma u otra a esa característica de ser metódica, ¿cierto? El método consiste, más o menos en vía de lo que dijo Pablo y también un poco de Dani, en el conjunto de disposiciones, herramientas, elementos a través de los cuales yo doy cuenta de algo, bien sea la experiencia exterior, el mundo natural, o la experiencia interior, si es que esa división tiene pues algún asidero, ¿cierto? Ya más adelante de pronto discutimos eso, pero entonces ahí se empieza como a plantear el asunto de que ciencia tiene que ver con todo aquello de lo cual yo he hecho mano para tratar de dar cuenta de un asunto, ¿cierto? Cuando decía Dani objeto de investigación, cuando Pablo decía también objeto de investigación, a eso se refiere. De ahí que la ciencia
tenga como privilegio poder abordar cualquier cosa que se presente en el mundo humano. Yo puedo hacer ciencia de mis emociones, ¿cierto? Puedo disponer la ética como un cierto saber y puedo disponer también la ciencia como la química, la medicina, etcétera, cosas con las cuales nosotros vinculamos superficialmente más el concepto, ¿cierto? Parece que el campo de nuestra actualidad dice que la ciencia tiene que ver con el laboratorio y con los tubos de ensayo, ¿cierto? Con las probetas, con todas estas cosas, muy del lado de ese tipo de experimentación empírica, y descuida que la ciencia, desde su origen, siempre ha sido una pregunta, ¿cierto? Esa motivación, la pregunta que pueda surgir por curiosidad, por lo que sea, esa motivación primigenia es el fundamento de toda ciencia. Sin eso no podemos hacer ciencia, ¿cierto? Sin una pregunta no hay ciencia. A mí me parece acertada la apreciación de Dani que trae con Fernando González. En medio entonces de toda actividad científica, parece que es rechazable, o por lo menos se tiene que sacar de su rango de acción toda pretensión de verdad absoluta. Aquel que tenga una pretensión de verdad absoluta e instaure sus resultados como verdad absoluta estará teniendo un mal proceder científico, ¿cierto? Digamos que así ha caminado la ciencia. Ejemplos de esos podemos ver muchos. Nosotros durante mucho tiempo, ¿cierto? La humanidad durante mucho tiempo, y pues en algún momento también se desarrolló eso, pero por ejemplo, teníamos cartografía y la cartografía era considerada una ciencia que daba cuenta de la verdad de los territorios que podíamos trazar en un mapa, ¿cierto? Para entender la división territorial del mundo. Y si eso se hubiese instaurado como ciencia, como verdad absoluta, no le hubiese dado lugar al cambio que tuvo después esa misma disciplina, convirtiéndose, por ejemplo, en geografía, ¿cierto? Ya no era simplemente la aplicación al estudio de un mapa sobre el papel, sino que sabíamos que habían relieves, que el clima tenía afectaciones sobre eso, etcétera, etcétera, y la geografía entonces se constituye como una transformación de esa primera pregunta sobre el territorio del planeta en todo caso. Pero entonces eso es un poco digamos, la precisión que hay que hacer en primera instancia. Luego decir que, por supuesto, esa pregunta que yo tengo y ese conjunto de disposiciones, herramientas, etcétera, a través de las cuales yo abordo mis inquietudes, llamado investigación, supone, en todo caso, un camino, ¿cierto? Dani decía, ojo, parémonos que lo importante allí es el proceso. Muchas veces nos vamos del lado de los resultados. El mundo nuestro hoy exige resultados para todo. Todas las disciplinas rentables, esa es la mejor palabra para identificarla aquí con resultados, suelen tener un estatus de ciencia un poco más valorado y más alto, ¿cierto? Esa obsesión con los resultados descuida entonces los procesos. De ahí que nosotros tengamos un montón de contradicciones en nuestro medio cuando nos preguntamos si todos los medios que se emplean para llegar a un fin son válidos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero desarrollo económico del país, ¿qué tan válido es la extracción minera? ¿Qué tan válido es el maltrato con la Amazonía colombiana, etcétera, etcétera? Nuestros debates polémicos del último tiempo. Una visión de la ciencia reducida a los resultados diría que el desarrollo económico del país, que la economía como ciencia, pues tiene que pasar por esos medios y se valida en función de que surte frutos, ¿cierto? Frutos que no se cuestionan, etcétera, etcétera, pero en términos de lo que es el progreso económico. Ahí un economista, si define la ciencia por esos resultados, estaría incurriendo en un error porque descuida el proceso. Si en el proceso yo encuentro estas discusiones que me dicen a mí que entonces también tengo que prescindir de un montón de cosas para lograr ese único objetivo, entonces como que la ciencia o su concepto de ciencia empieza a cojear. De ahí que no es simplemente los resultados, no son simplemente los resultados. Yo he hecho por ahí en un par de clases con algunos de los estudiantes que también están acá, que por ejemplo en la formación tampoco se trata de saber que logré un proceso cualificado porque adquirí un diploma, sino que yo tengo que mirar hacia atrás y saber qué fue todo lo que aprendí en un proceso formativo para decir que yo estoy cualificado para algo, ¿cierto? Que humanamente, intelectualmente estoy dispuesto para lo que sigue después del colegio. Entonces, como que eso son pequeñas precisiones, yo no redundo más en lo que ya han dicho los compañeros y dispongámonos como a avanzar, ¿cierto? Pero sobre todo esa cosa, insistiría yo, ojo con la cuestión de que la ciencia es lo que a mí me da resultados, ¿cierto? No necesariamente todo aquello que dé resultados es ciencia, o por lo menos
no necesariamente todo aquello que dé resultados tiene que ser aceptado sin cuestionamiento. Muchas gracias, Leandro, por tu ampliación ahí de las cosas que hablaron pues Pablo y Dani. Y sí, es muy importante conocer que ese término de ciencia pues es mucho más complejo de lo que piensan, ¿cierto? Tanto que hay una gran rama de filosofía de la ciencia, sociología de la ciencia, que ese estudio no es que lo podamos reducir ni siquiera en esta charla, yo diría que ni en un solo semestre estudiando una materia de darle uno como un matiz muy preciso al término de ciencia, pero creo que se ha hecho como digamos, una limitación del término para que veamos a qué nos estamos dirigiendo en este momento como a ese asunto de la ciencia. Entonces, yo también recuerdo mucho, ¿cierto? De hecho, es una de mis citas preferidas. Hay un poeta ganador de premio Nobel, ¿cierto? Saint John Perse, ¿cierto? Él es un poeta nacido por allá en una islita en las Antillas, en Guadalupe, y él habla acerca de la ciencia y el arte como si fueran dos hermanas que tomaron el mundo y quisieron interpretarlo de dos diferentes maneras. ¿Cierto? Lo va a leer, el fragmentico pequeñito dice algo así: pero ya se trate del sabio o del poeta, lo que aquí pretende honrarse es el pensamiento desinteresado, que aquí por lo menos no sean ya considerados como hermanos enemigos, pues ambos se plantean idéntico interrogante al borde de un común abismo, y solo en los modos de investigación difieren, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con lo que decían ahorita del método, y entonces, pensando un poco en ese cambio de rumbos, quisiera de pronto que nos contaran un poco acerca del origen de las ciencias, ¿cierto? Estamos hablando ahí de las ciencias, pero también necesitamos ubicarnos un poco en alguna parte donde se originaron, y quisiera que hablaran entonces un poquito de las ciencias que dominan cada uno, en el caso de Pablo y Dani, que nos hablaban un poquito del nacimiento de las ciencias sociales y el nacimiento de las ciencias exactas, y de pronto puede hacernos al final de pronto una ampliación desde la filosofía, Leandro. Entonces quisiéramos escuchar primero, entonces en este caso a Dani, si nos puede compartir entonces qué considera él que sería como el nacimiento de las ciencias en general o exactas, que es el caso de las que él trabaja. Bueno, gracias, Juan. Con relación a tu pregunta, yo creo que me voy mucho a algo que tocó pues Leandro en la respuesta a la cuestión anterior, y es que ante todo en un principio hay una pregunta. Entonces yo creo que en el momento en que nació la pregunta, ya digamos la ciencia va a comenzar, digamos, también a gestarse, pero no solo la pregunta, porque no solo la mera pregunta es necesaria, sino que sobre todo la curiosidad por responder esa pregunta. La pregunta como tal, si no lleva nada más que a ella misma, pues realmente no puede haber ciencia en esa medida. En cambio, si es la pregunta y la búsqueda de resolverla, y por eso es la indagación por responder esa pregunta, yo diría que ahí viene en últimas, en primera instancia, pues el nacimiento de la ciencia. También en la búsqueda de la observación y cuáles son las causas que explican los fenómenos, y entonces así entiendo yo que empiezan a hacer el conocimiento científico. Y históricamente creo yo que, digamos, la ciencia que más ha primado, y creo que hoy, incluso hoy en día, dentro de las ciencias exactas, hay un gran protagonismo por parte de la física, y de hecho cuando en el pasado se hablaba de filosofía de la ciencia, realmente era filosofía de la física, porque por ejemplo, al menos yo que me interesa la filosofía de la ciencia, cuando he leído filosofía de la ciencia, muchas veces en textos ya más de antes, se habla de filosofía de la física, no por ejemplo de filosofía de la biología, en contraste pues con hoy en día que ya sí se tratan estas cuestiones. Pero yo creo que es una construcción que se va realizando de a muy poco, porque a medida que se hacen más descubrimientos con una ciencia, empiezan a nacer nuevos mundos, o empezamos a apreciar nuevos matices de las cosas, y esos matices de las cosas generan nuevos campos de investigación, y estos campos nuevos de investigación llevan a que se originen otras ciencias. Por eso, por ejemplo, la biología, en contraste con la física, es una ciencia relativamente nueva, porque la física se relaciona con el mundo material y con las causas que llevan a que ese mundo material manifieste los fenómenos que manifiesta. En cambio, la biología ya está trabajando con sistemas vivientes, y cómo explicar la
diversidad de formas de los sistemas vivientes, cómo explicar esa red tan difícilmente desentrañable de cosas que rodean a los seres vivos, que es una ciencia relativamente nueva y que apenas se puede hablar incluso de biología formalmente desde el siglo pasado, en contraste con la física. Pero yo creo mucho es que en últimas primero tiene que ver es con el origen de la pregunta y con la búsqueda de resolver esa pregunta por medio de la observación y en cierta medida la experimentación, pero creo que hoy dentro de las ciencias podemos saber que la experimentación no es una cosa necesaria y única para que algo pueda ser llamado ciencia. Muchas gracias, Dani, por esa apreciación. Entonces, escuchemos ahora a Pablo, que nos puede hablar también de otras ciencias, que son las ciencias sociales, que también tienen como otra forma distinta de verse. Ya no el poder no prima sobre la física, sino que son otro tipo de conocimiento. Sí, yo diría que para entender esa parte como el fenómeno de ciencia social, o como lo dividen ahora, solamente hay que como hacer una retrospectiva. Básicamente, cuando todo se empieza a tratar de explicar, es como medible, ¿no? Yo digo que todas las preguntas empiezan a dar como a partir de una base medio matemática. Incluso la filosofía como que partiría un poco más desde ahí, antes de llegar a preguntarse lo más humano. Pues primero las preguntas primero son como de una realidad contable, o lo tratan de interpretar así. Pero como en ese proceso, y eso lo hablo como desde la antigüedad, se empieza a percibir que no hay o sea, hay un momento en el cual hay una explicación que no se puede encuadrar como ley, o que se pueda contabilizar o determinar y sea inamovible. Y ese carácter de heterogéneo, o sea, que nunca se queda quieto, es lo que va abriendo la puerta más como a las humanidades, o así lo percibo yo. No obstante, hay varios textos y diría yo que en cuanto a ese análisis, la bibliografía muchas veces se contrapone en cómo van haciendo esa misma idea. Si le diésemos un orden, si yo buscase por la vía de lo que yo estudio, primero habría que pasar pues por la filosofía y todo antes de llegar a las preguntas de la historia, porque las preguntas en cuanto a la observación y la realidad, que es como donde se dan esos comienzos filosóficos, son los que abrieron la puerta ya después a preguntarse por el pasado de nosotros mismos. Entonces son unas escalas que se dan primero. Digamos que la historia, si lo buscásemos como raíces, fue como un conocimiento de entender la realidad. Después se dieron cuenta que se bifurcaba o dividía en una opción mucho más cuantificable y una que no, lo más heterogéneo. De esa raíz social o más bien humana, que no se podía llenar de leyes o no era tan contable, se podría pensar primero en la filosofía y después varias raíces, entre ellas aparecería la historia, para preguntarse sobre el pasado de los hombres. Obviamente, si lo viésemos desde donde nace, que es en Grecia, por Heródoto, sería una pregunta por el pasado de los reyes, o una cuestión más desde la élite. Y el relato tiene unas cuestiones éticas detrás. Eso tiene muchas cosas por las cuales se crea la intención de hacer historia, pero las preguntas primero tienen que pasar por la división de lo contable, la filosofía y llegar a la historia. Entonces va como en ese orden, o así lo entiendo yo. Y nada, esa es como la primera etapa para entender como la intención de formar ese conocimiento. ¿Cuál es la cuestión? Heredar lo que, insisto, es el método. Porque igual como se van a preguntar sobre el pasado si no hay un método constante de cómo hacerlo, a quién investigar, en dónde. Ese tipo de preguntas es lo que va formando la historia ya como una disciplina científica. Eso es lo que le daría un carácter más allá. No solamente como disciplina únicamente, sino científica en cuanto al método. Entonces, bueno, yo digo que por ahí vamos guiando la misma conversación. Vale, Pablo. No sé si querés decir más o hasta ahí. Ah, no, ahí vamos, listo. Entonces, Pablo aquí nos comparte otro asunto importante. Quisiera que de pronto, Leandro, que cuando uno estudia filosofía generalmente tiene como a veces un panorama amplio que trata de migrar entre las dos cosas, quisiera que nos compartiera entonces su opinión acerca de este origen de la ciencia. Bueno, pues yo creo que adhiero a la posición que
ha explorado el origen de la ciencia como un momento de horror, un momento de terror, ¿cierto? La ciencia surge de un momento horroroso, de terror, de mucho miedo. En las especulaciones que podamos hacer, pues uno se podría mentalmente ubicar frente al primer contacto que ha tenido el ser humano o el hombre o esa figura pues muy atrás de nuestro momento actual, que se enfrentaba por ejemplo con un trueno o con la luz del sol o qué sé yo, con un montón de cosas sobre las cuales todavía no tenía una explicación. Para nosotros hoy es muy difícil hacer ese ejercicio mental. Nosotros tenemos todos esos hechos explicados y dados en el mundo contemporáneo. Nosotros sabemos que existe un sistema solar. Nosotros sabemos cuál es el mecanismo a través del cual y cómo se despliega un trueno. Pero para aquel hombre muy primitivo, para aquel ser humano muy primitivo que se enfrentó con esos fenómenos la primera vez, si es que eso puede datarse, por eso digo yo que es como una cuestión también muy especulativa, hay una posición que dice que eso fue un fenómeno horroroso, de mucho temor. Los seres humanos, esos seres de aquel momento no sabían cómo dominar, no sabían cómo explicar esos fenómenos. Entonces tenía que ser algo enteramente extraño, ajeno. ¿Cierto? Ese primer momento de horror tiene una explicación mitológica, la base de nuestras sociedades occidentales es mitológica. Aparece pues entonces Grecia como un momento muy floreciente del primer intento, como decía Dani, de satisfacer esa curiosidad mezclada con algo de temor, como digo yo, y empezaron a explicar todos estos fenómenos a través de la mitología. Entonces existen los truenos porque hay un tipo que se llama Zeus, que está en el Olimpo, y es el que los arroja cuando está molesto. Y así es empezar a explicar todo. Para esos griegos de ese momento era muy difícil tener la versión cristiana que tenemos hoy, que no personificaba a Dios, sino que esos dioses estaban muy personificados. Entonces siempre esas características eran mezcladas entre lo humano y mezcladas también y entre lo humano y lo divino. Eran como unos híbridos entre esas dos posiciones. La mitología tiene mucha fuerza en Grecia, empieza a explicar absolutamente todo, tanto estos fenómenos naturales como los fenómenos más, digamos, de la propia subjetividad. Se decía que entonces hay un Eros que es el que hace que uno se enamore, etcétera, etcétera. Se explicaban todas cuantas experiencias tenía un ser humano a través de esos mitos. Y se crearon entonces grandes relatos que durante mucho tiempo eran supuestamente la verdad de todos estos fenómenos. Hasta ahí todavía no tenemos ciencia, simplemente tenemos, como bien decía Dani, la respuesta a una pregunta, a una inquietud, que es el origen de todo este asunto. Resulta que en Grecia también los presocráticos, que estaban o son, digamos, el periodo de la humanidad que está entre esa mitología y lo que propiamente se va a llamar ciencia luego, empiezan a mezclar un poco sus inquietudes y sus indagaciones sobre la astronomía, por qué yo estoy viendo una estrella, por qué creció un árbol, ¿cierto? Todas esas cosas que hoy conocemos con nombres de ciencias específicas, como bien decía Dani, algunas muy nuevas, empieza a mezclarse entonces con un poquito de mitología y un poquito de razón humana, o logos, ¿cierto? Lo que llamamos logos, con lenguaje articulado, como decían los griegos. Entonces ya no es satisfactorio para ese mundo la explicación de todos esos fenómenos con ese tipo de mitos, con ese tipo de leyendas, sino que hay un impulso que dice que hay que ir más allá, entonces hay que explicarlo por cuenta propia. La razón humana se erige entonces como el baluarte sin el cual no puede haber satisfacción a esas preguntas y los seres humanos empiezan a explorar científicamente todos estos fenómenos. ¿Cierto? La matemática también, como decía Pablo, la cuestión de lo medible ha sido el modelo por excelencia desde Grecia, porque las matemáticas o los números cuentan con esa condición de precisión que logra la indagación de un fenómeno, ¿cierto? Hay exactitud en eso, entonces la respuesta puede ser más confiable. Ahí entonces empieza propiamente la ciencia, si uno quisiera también otra vez insistir con lo de la datación de ella, y entonces la ciencia de todas maneras también es un impulso y una contraposición a todo eso mitológico. La mitología griega es preciosa. Cualquiera de nosotros que se acerque a leer una línea de la mitología griega se va a conmover con toda seguridad. Es impresionante la mitología griega. Sin embargo, con todo y eso, había un rechazo, ¿cierto? Como una especie de aversión a que me explicaran todo a través de la fantasía, ¿cierto? Estos presocráticos creían que había algo de falso en eso. No podían creer que el fuego
estuviese vinculado a un semidios o a un dios que forjaba el hierro, ¿cierto? O que Prometeo fue el que trajo el fuego y nos lo entregó. Como que no habían muchas ganas de seguir entendiendo esa lógica de la fantasía, y entonces hay un contraste muy grande también con lo que es real, medible, como dice Pablo, objetivo, en contraposición a esa extrema fantasía, ¿cierto? Ya se exigen entonces nuevos criterios, ya no es el criterio de la tradición. Esta mitología fue narrada durante mucho tiempo a través de los rapsodas, los poetas en esa Grecia, formó, educó a muchos griegos en muchas buenas disciplinas, éticamente los formó, pero entonces la respuesta a eso era entonces también un poco contraponerse a ella, ¿cierto? Por más allá de todo lo bello que podía ser ese discurso, porque ya, digamos, los hombres que tenían entre las manos la razón no eran capaces de considerar algo más allá de ella. Entonces cada uno podía formular su propia teoría, responder sus propias preguntas. Entonces empiezan a salir esas otras cosas que dicen, no, el agua es muy importante, ¿cierto? Es un elemento medible, o por lo menos, como decimos nosotros, tangible, etcétera, podemos manipularlo, tenemos experiencia a través de la percepción con ella, y nos convence mucho más para fundamentar ahí nuestras verdades, ¿cierto? Entonces ya, bueno, entonces es el agua la que hace crecer las plantas y no es un dios. Listo, entonces encadenemos eso a que si un planeta se mueve no es porque hay un dios que está molesto con otro y están peleando, sino que astronómicamente eso tiene que tener algún sentido, conectado a la Tierra, a otros fenómenos. Entonces ahí se empiezan a hacer propiamente teorías, surge lo que decía Pablo, que es la filosofía, ¿cierto? Como una tendencia y una disposición al saber, y el saber de una forma muy amplia, y entonces empiezan a surgir un montón de modelos, ¿cierto? Ahí nos ubicamos nosotros como para rastrear un poco también la cuestión del origen. Después estarán las divisiones, creo que ahorita el siguiente momento será sobre eso, pero para adelantar algo, surgen las divisiones que entonces van a empezar a generar ciertas disputas dentro del campo científico por cuál es el método o la disposición teórica que tiene más razón sobre otra. Entonces pues, se privilegia la mente, ¿cierto? Se privilegia lo que yo pienso respecto de lo que veo, o se privilegian los hechos como yo los veo ahí, no los cuestiono, ¿cierto? Y todo eso va a empezar a construir entonces otros paradigmas de ciencia hasta llegar a nuestra modernidad, que es una gran revolución, ¿cierto? Acompañada de revolución industrial, que supone pues un gran quiebre económico en la humanidad, pues en términos de modificar muchas cosas, una revolución en las ciencias propiamente, como decían aquí, exactas, ¿cierto? Se erige entonces la matemática otra vez como soberana sobre la metafísica que había reinado todo el medioevo, ¿cierto? Todo el medioevo, la escolástica, todos estos que podemos llamar los curas eran los que estaban encargados de la formación, había una cuestión más espiritual, pero sabemos que después de Descartes, la matemática vuelve a tomar su lugar y ya no creemos sino en cosas que se puedan demostrar a través de la experiencia y en muchos momentos de la experiencia geométrica, ¿cierto? Entonces como que hay, de todas maneras muy desordenado, pero se empieza a notar que entonces hay un montón de caminos y un montón de pistas que empiezan entonces a dividir, a disputar sobre el carácter y los criterios de verdad que se utilizan para dar cuenta de algo, y contraponer razones, que es algo también lo que insistía Dani. Tiene que haber una contraposición, una discusión de los logros científicos para que la ciencia progrese, o si no hay estancamiento de ella. No hay verdades absolutas, insistir con eso, ¿cierto? Como hasta ahí lo dejaría yo por ahora. Listo, Leandro, muchas gracias. Pues ahí tenemos como un panorama más o menos, digamos, tangible de lo que queremos hacer entonces con lo de la ciencia. Pues ya vimos más o menos un concepto vago de qué es la ciencia, tenemos un concepto como del origen de la ciencia, y como lo mencionaba ahorita Leandro antes de terminar, también queremos ver algo de esas consecuencias de esa separación, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo mucho que se transmite generación sobre generación una diferenciación así abrupta sobre lo que es el arte y lo que es la ciencia. Después también hay otra diferenciación así abrupta de lo que son las ciencias exactas y lo que son las ciencias sociales. Y pensando en ello, quisiera que nos compartieran también algunos saberes de cuáles serían como las causas y consecuencias de esas separaciones, ¿cierto? Que ahí un poquito nos adelantó Leandro, pero que podemos profundizar un poco, de que sea tan tajante, que también se le haya dado como ese valor a la ciencia como el futuro y el progreso del ser humano,
que se considere como el arte como anquiloso, viejo, de un discurso de ocio, y además de eso también ha catalogado pues las ciencias como en dos bandos, que incluso les llaman a veces las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces, yo considero que eso no podría darse, pues porque yo he dado contextos de ciencias sociales muy complejos, que no me los considero nada blandos. Entonces, quisiera que nos ampliaran un poquito acerca de todo eso, sobre las causas y consecuencias que tuvo pues esa separación de todas esas ciencias. No sé quién quisiera comenzar en esta última respuesta. Pablo, dale Pablo. Bueno, para yo darle como forma a eso, ya mis compañeros lo requintarán. Yo comenzaría con una parte de lo que dijo Dani en su primera intervención, y es la cuestión de la ciencia como pues también está construida por la cultura. Entonces podría yo decir que la ciencia es una representación de la misma cultura. Entonces, ¿qué pensamos que es ciencia? Es lo que va a determinar esa división que queremos analizar por último. Entonces, para poderlo ver bien, lo que yo les propondría es hacer una retrospectiva. O sea, para entender bien lo que nosotros consideramos como ciencia, eso también está muy mediado por el mundo anglosajón. Y eso también va a empatar mucho con lo que dijo ahorita Leandro, y es que para que llegue lo que nosotros representamos como ciencia, que eso está muy mediatizado y también muy idealizado por la academia y por los medios de comunicación, tenemos que observarlo como el resultado de esas cuestiones, esas ciencias fácticas, o más bien como, sí, las ciencias que le decimos duras, el resultado positivo de progreso que dan en la revolución industrial. Como lo dice Alejandro, después de Descartes hacia adelante, y Spinoza, pues, después de esa reapertura de la matemática, va un progreso constante, y cuando se llega a la revolución industrial, la contabilización, la cientificación y la forma como matemática de darle sentido al mundo es lo que le va a dar el progreso que va a fomentar esa revolución industrial. Y esa revolución nace desde Inglaterra. Esa tendencia liberal pues obviamente va a pasar a Estados Unidos, y como consecuencia nosotros, siendo permeados por el eje de influencia de lo que nosotros representamos como ciencia o no, caería sobre la sociedad colombiana. Eso sería una explicación de por qué se da la división en una cuestión cultural, que es como mi ámbito, o lo que yo enseño, pues sería como mi acotación. No sé si lo profundizo más o lo vamos cimentando así, para que mis compañeros lo complementen un poco más. Pero así se daría como un resultado, si lo viéramos como retrospectiva, de por qué nosotros socialmente y culturalmente vemos las ciencias duras y las humanas aparte. Eso lo heredamos de la parte anglosajona, la propaganda y la cuestión de cómo nos hemos culturizado a partir de esa hegemonía norteamericana hacia nosotros. Y eso nos da la idea de que estudiar ese tipo de cosas como ingenierías o cuestiones fácticas dan mejores resultados por el progreso. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. No sé si desea continuar Dani o... Sí, Dani, listo, dale Dani. Bueno, yo quiero entrar aquí porque pues, me gustó como que no, pues Pablo, la intervención, y creo que va mucho con lo que yo quiero comentar al respecto. Pues no solo, no, centrándome incluso más en la parte que mencionabas, Juanjo, sobre que hoy en día se ve que, digamos, la ciencia como futuro y progreso, y el arte como algo un poco más arcaico, o muchísimo más prescindible que lo que es la ciencia. Yo creo que la mayor estima que guarda nuestra época por la ciencia como algo mucho más valioso que el arte, creo que tiene mucho sentido según la forma en que se ha estructurado la sociedad actual. Porque lo primero que uno se pregunta sería, ¿por qué la ciencia estaría sobre el arte? Esto no es para justificar que realmente así sea el caso, porque objetivamente no tenemos criterios que digan que uno sea más que la otra, sino el por qué se tiene en mayor estima la primera sobre la segunda. Stanislao Zuleta había planteado que estamos en una sociedad que valora mucho el avance tecnológico y que mide su progreso por ese avance. Entonces, de manera que un individuo promedio de esta sociedad actual, al ver dos sociedades hipotéticas que solo difieren en su tecnología, digamos una en donde aún se utilizan caballos para transportarse,
los caminos no tienen las mejores condiciones y la electricidad pues es un fantasma desconocido, la vería como menos avanzada que una en que se utilizan automóviles, los caminos están asfaltados y la electricidad está pues para el uso de diversos aparatos altamente avanzados. Los descubrimientos científicos pues han permitido que estos avances tecnológicos puedan tener lugar y en cambio las creaciones artísticas en general pues carecen de estos aportes. Más aún, es muy difícil saber cómo medir una mejora artística en contraste con una tecnológica. Porque, por ejemplo, un ejemplo que citaba Stanislao Zuleta es que una cosa es que digamos hoy que el armamento militar estadounidense es mejor que el armamento militar griego de la época de Sócrates, que uno claramente puede decir como sí, lo es. Pero otra cosa muy distinta es decir que la poesía norteamericana es mejor que la poesía griega de la época. Estamos hablando de cosas realmente muy distintas. El énfasis que yo pongo en la mayor valoración de la ciencia en comparación al arte va en estos términos, ya que la mejora tecnológica no solo implica el surgimiento de nuevos aparatos fascinantes, sino de un aumento en la eficiencia de muchos medios de producción y la creación de nuevas necesidades de las que el mercado pues se va a beneficiar. Pero creo pues que estas cuestiones las puede tratar incluso mucho mejor pues Pablo y Leandro, no yo. Y sin embargo, en lo que a mí respecta, tanto la ciencia como el arte sí tienen un valor muy grande. La cuestión de cuál es más importante me parece a mí que sí, bueno, es importante, pero me parece absurda en muchos sentidos. No tiene mucho preguntar si es más importante una naranja o una manzana. En general, pues se ha dicho que la ciencia es un proceso de descubrimiento, mientras que el arte es un proceso de creación. Pero los límites realmente son difusos, porque en últimas el arte también es una forma de acercarse al mundo, de concebirlo, de sentirlo, y no tiene por qué ser opuesto a la ciencia, refiriéndome pues a la frase que citaste ahorita, Juan José, sobre el premio Nobel. Y en últimas, con esto, con el hecho de que se valore tanto la tecnología, pero detrás de la tecnología es la técnica, por eso es que alguien hoy que sepa muchas técnicas, sabe manejar esto, sabe manejar esto, sabe manejar esto, es mucho más apreciado, como mucho más exitoso y visto mejor por el mercado porque sabe muchas técnicas. Yo creo que en parte por eso también existe una distinción entre, digamos, ciencias duras y ciencias blandas, porque va mucho en el método. Entonces, este tiene este método y este método, entonces se le da como toda esa idealización al método y se ve como mucho más importante. Entonces, como estas tienen este método tan establecido, digamos, y tienen experimentación, aunque muchas ciencias carecen de experimentación, entonces esto lo vamos a poner como más importante. Y estas otras de acá, no les vamos a dar tanto valor. Ese es mi comentario al respecto. Dale, Dani, muchas gracias ahí por ese redondeo de cosas y de pronto Leandro también nos quiera ampliar un poquito o ampliar o sacar de ahí de la misma discusión porque también es importante que se den como esos vuelos. Entonces aquí escuchamos a Leandro un momentito. Pues bueno, a mí me gusta la forma en que nos propone Juan José discutir el asunto. Lo de Saint John Peirce es muy, muy bueno en términos de mostrar estos dos elementos o estas dos posiciones como enemigas en la historia, ¿cierto? De hecho, tiene razón, han sido como grandes competidores en la historia estas dos nociones. En el mundo griego pues, se insiste mucho, o yo insisto mucho en el mundo griego porque como que hemos convenido socialmente, culturalmente, que allí está nuestro origen de muchas cosas. En el mundo griego se concebía la técnica o el arte, ¿cierto? La palabra técnica y la palabra arte aparecían como sinónimos. Ellos utilizaban el término tekné para referirse a todo lo que tenía que ver con el arte. Un poeta en Grecia, ¿cierto? Estaba elaborando su trabajo, su labor se desplegaba a través de una técnica. El poeta era un técnico, era el que sabía hacer algo y lo sabía hacer bien. Los poetas, recordemos, no escribían en Grecia, los poetas tenían una gran tradición de comunicación oral. Entonces, se alababa el discurso cuando el discurso estaba ejecutado con una buena con una buena técnica, se hacía de buena manera, no lo hacían de forma mala, ¿cierto? Y eso es como lo que designaban ellos por técnica. Como también tenían ahí entonces sus inquietudes, como les decía ahorita y han dicho los compañeros también, y la filosofía arrancaba con tanta fuerza en Grecia y tuvo un gran predominio sobre esos poetas que contaban a través de relatos míticos o trataban de explicar el mundo a través del caballo de Troya y todas estas cosas que más o menos tenemos por ahí, así sea vagamente. La filosofía entonces era como la ciencia que dictaba
las normas a través de las cuales el conocimiento progresaba. La palabra que se utilizaba para conocimiento, o a veces se traduce por ciencia, era episteme, ¿cierto? Nosotros hoy conservamos la palabra epistemología, y eso nos refiere pues a esta cuestión de la ciencia. Esa contraposición que estaba ahí entonces privilegió para aquel momento la cuestión de la episteme, ¿cierto? Entonces la episteme como conocimiento venía a hacer frente a esa técnica poética, artística, que ya no satisfacía las preguntas del mundo humano, ¿cierto? Ya no se tragaban esos cuentos de la mitología. Sin embargo, utilizaban la mitología para fundamentar muchas cosas, pero no se quedaban en ella. Entonces, como que en Grecia, claro, todo ese revolcón que dio al traste con muchas cosas de la mitología, empezó a progresar en términos de entonces que fuesen procesos mucho más racionales, que tuviésemos respuestas mucho más acabadas para las cosas, más comprobables. Esto es otro criterio importantísimo, el de experimentación, como decía Dani, el de observación, el de comprobación es muy importante. Lo que los filósofos en Grecia planteaban, trataban de demostrarlo, no se quedaba simplemente en una idea, ¿cierto? Habían demostraciones de sus teorías. Entonces, por supuesto que era mucho más satisfactorio que a mí me convencieran demostrándome el asunto, ¿cierto? Materialmente, teóricamente, pero había una demostración, no simplemente un mito que me decía que había que creer porque sí. Eso como en ese mundo griego hay un gran predominio de eso, ¿cierto? La humanidad sigue avanzando bajo esos parámetros y luego pues en el gran revolcón que supone para nosotros la modernidad y la salida de la Edad Media, a veces es muy esquemático tomarlo así, Pablo se enojaría con uno, ¿cierto? Que no es historiador, pero después de ese periodo del medioevo, donde había cierto como estancamiento o un periodo muy largo donde no hubo grandes transformaciones, o por lo menos es lo que nos ha llegado a nosotros en el registro histórico, la modernidad supone un campo de revoluciones impresionantes, ¿cierto? Impresionantes. Y aquí entonces se vuelven a trocar las cosas. Como la modernidad exige que todos estos criterios de cuantificación, de calculabilidad, etcétera, etcétera, como exige que esos sean parámetros del nuevo mundo, ¿cierto? Entonces, con el surgimiento del capitalismo, hay un filósofo muy importante del siglo XX, George Lukács, y él dice que el capitalismo lo que trae es como una especie de división en compartimentos de las cosas. Entonces nos vuelve a poner las cosas como en cajones, como en un locker, ¿cierto? Como en esos que uno tiene en la universidad. Entonces hay un montón de cajones donde se van dividiendo y entonces tenemos todo el mundo en compartimentos. Todo lo que trae ese nuevo mundo, después de, insisto, de la revolución industrial, la revolución científica, la revolución política, ¿cierto? Lo que hacen los franceses es muy importante, lo que hacen los norteamericanos también, los ingleses, todos están derrocando a los reyes, ya no se satisfacen con la cosa, con la leyenda o el argumento que dice que el gobernante es porque es de una familia, los reyes ya no son obedecidos, hay mucha sospecha con el clero, y todas esas revoluciones en muchos campos vuelven a voltear nuestro mundo. ¿El capitalismo qué hace? Mientras el trabajo en la Edad Media y antes era reconocido porque era un trabajo bien hecho, porque era un trabajo que rendía cierto honor al trabajador, etcétera, 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 ahora el trabajo, bajo el criterio de cuantificación de él, dice el trabajo se va a medir a partir de ahora bajo un salario, es decir, números, bajo una jornada laboral, es decir, números, cuestiones medibles, cuantificables. Y el predominio y la efectividad de todas estas cosas que se constituyen después como, creo que por ahí el comentario de Luisa todavía no lo he leído, pero va hacia el positivismo, empieza a tomar mucha fuerza eso que se demuestra en términos de lo que yo puedo medir, ¿cierto? Entonces todo lo que yo pueda encapsular a partir de cifras y estas cosas me empieza a generar un nuevo concepto de verdad. Por eso vuelve a trocarse la cosa y entonces ya lo espiritual parece que no tiene mucha cabida, ¿cierto? El que venga a preguntarse por el sentido de la vida o por la belleza, etcétera, parece que no tiene como tanta atención, mientras que el técnico, aquel que en Grecia era el poeta que sabía hacer muy bien las cosas, hoy ya no tiene nada de poeta, pero mientras que el técnico, que es el que sabe ejecutar muy bien un plan, un método, y hace las cosas de acuerdo a esas reglas, y la cosa queda bien hecha, no importa si la cosa es un horno nazi o el Quijote de Cervantes, no importa cuál, ¿cierto? La cosa es que esté bien hecha. Esos criterios de cuantificación ya no se preguntan
por este contenido espiritual, sino que les importa otra vez, y por eso yo arrancaba la primera intervención con eso, se preguntan otra vez por el resultado. El resultado sigue siendo muy importante. Entonces, todo lo que a mí los hechos, yo pueda comprobar en los hechos, es donde está la verdad y donde está la ciencia. Si alguien quiere venir a cuestionar un hecho, pues entonces ese tiene que ser apartado. Entonces a veces se le dice que es el de la ciencia blanda, a veces se le dice que es el del terreno de lo especulativo, se le dice que es el crítico, el inconforme, mientras que este mundo sigue caminando bajo un criterio de ciencia, que todos los días somos pocos los que nos contraponemos a eso, cada vez creo que menos, pero sigue caminando sigue caminando a través de esa verdad que este mundo nos muestra, ¿cierto? Entonces es más importante, en otros términos diría yo, es más importante la cuestión cuantificacional y humanamente cuánto yo pueda tener que cuánto yo pueda hacer. ¿Sí o no? Que es como unas cosas que también entra como está dentro del discurso institucional de nuestra institución, pero entonces un poco eso. Ya cobra muchísima fuerza otra vez esa cuestión de un procedimiento que esté bien ejecutado. Pero las preguntas fundamentales, científicamente relevantes, por ejemplo, para esos griegos de los que les he hablado, se pierden. Ya no hay una pregunta incluso por la finalidad del asunto. Sí, la cosa muy fetiche, pues, pero que hasta no sabemos hasta qué punto es cierta, cómo la han tergiversado, pero el gran lamento de Einstein cuando dice que sus investigaciones dieron pie para que se hiciera una bomba atómica, pero por Dios, él no quería eso, que es toda esa barbarie, dicen de borrar nuestras preguntas fundamentales y simplemente ejecutar procesos sin saber qué sentido van a tener, a quién van a afectar, ¿cierto? Y cómo van a modificar el mundo. Entonces nosotros estamos como, hoy creo yo, otra vez como en un nuevo nivel de esa pelea que decía el poeta que nos citaba Juan, esa contraposición de enemigos, donde lamentablemente existe y sigue habiendo esa división, esa tendencia a vernos de un lado y otro, ¿cierto? Pero creo que la vía a recuperar, o en todo caso la insistencia, donde tenemos que poner un énfasis, es que no podemos llegar a tener un concepto de ciencia amputándole, por un lado, bien sea su aguijón crítico, filosófico, humanista, como se le llame, y tampoco se trata entonces de quitarle todo el sentido de productividad y resultados que pueda tener. Todos queremos cuestiones efectivas, ¿cierto? Si nosotros somos educadores, pues queremos que efectivamente la formación rinda un fruto con los muchachos con los que nos encontramos todos los días. No tendría mucho sentido. Pero en medio de eso también nos preguntamos por el sentido y el contenido humano que eso tiene, ¿cierto? Entonces, como que eso es un poco la vía a través de la cual uno empieza a conjugar estas cosas. Nuestro mundo es muy dado a la inmediatez, entonces olvida gran parte de la historia y se le pierde, por ejemplo, que a lo mejor de un poema, de la mitología, de un montón de cuestiones muy espirituales, ha progresado enormemente la ciencia, incluso la que se llama ciencia natural o ciencia dura, ¿cierto? De la imaginación han salido muchas cosas. No es un chiste decir esa cosa de Newton y la manzana, no, en efecto había una cuestión muy alejada incluso de la comprobación empírica, de donde le surgió una idea a Newton, la imaginación, un chispazo, quién sabe, y se atrevió a avanzar a partir de eso. Pero los hechos por sí mismos no nos pueden dar verdad, ¿cierto? Hay algo que los hechos siempre están escondiendo, siempre. La carga cultural, como hemos insistido aquí, la transformación histórica de esos mismos hechos. No es lo mismo un caballo para un griego que un caballo para nosotros hoy. No es para nada lo mismo. Un perro en Egipto era un dios, un gato en Egipto era un dios, era deificado. Para nosotros es un compañero en la casa. No es para nada lo mismo. Son los mismos hechos y se van modificando mucho. Entonces, como un poco reconstruir o saber que todas las cosas a las cuales nos enfrentamos en el mundo tienen su carga histórica y cultural, es como también un principio de empezar a salir de esta división que a veces es como tan abrumadora y nociva. Muchas gracias, Leandro, por ese cierre. Aquí Luisa nos comentó un poco de que precisamente las ciencias sociales quisieron instaurar ese mismo método sobre ellas, pero después desistieron, que
que fue efectivo pues para que se hicieran otro tipo de métodos y otro tipo de investigaciones distintas a las planteadas por las ciencias exactas, que es un camino distinto, una visión muy diferente de ver los asuntos. Entonces, en este espacio cortico queríamos compartir eso, quería que estuvieran varios compañeros de varias áreas, porque la misión digamos, de este espacio de Concienciarte era precisamente eso, juntar varias disciplinas, mirar que muchas, a pesar de la lejanía que nos pongamos, a veces no son tan dispersas ni tan distintas, sino que tienen relaciones entre ellas mismas, y esas relaciones son muy importantes, ¿cierto? Como decía Dani, no hay que separar pues el arte ni darle un valor inferior a una ciencia, no, tiene otro valor distinto y eso es lo que hay que ver con ese entretejido. También hablaron un poco de las matemáticas, y de hecho les quería contar que próximamente haremos una charla sobre eso, sobre si realmente las matemáticas son exactas, porque realmente hay muchas cosas que decir, y eso quisiera que lo fuéramos haciendo después cuando vengan un poco más de charlas que esperamos hacer, una o dos mensuales, para que vayamos aprendiendo y discutiendo sobre muchas cosas. Entonces, no sé si para finalizar este espacio, alguien quisiera hacerles una pregunta a nuestros expositores o a mí, o quisiera compartirnos algún comentario. Muchachos, pues yo tomaría la vocería aquí y en representación pues en la mía, en la de una gran cantidad de muchachos que pues espero que a través de todos estos momenticos y todo ese contacto que ustedes tienen con ellos, podamos seguir haciendo ese núcleo y esa resistencia de poder hacer transversal todos esos conocimientos y todos esos saberes, porque me parece que ahí hay un eje central en lo que acabaste de explicar, Juan, o en lo que nos acabaste de resumir o de contar, la transversalidad que debe existir entre todas esas áreas, a pesar pues de que definitivamente también, como lo definía Leandro, el tema de la cantidad medida desde muchas opciones en estas sociedades modernas pues tiene un ímpetu y una profundidad que muchas veces puede ir en contravía de lo otro, pero precisamente ahí es donde hay un efecto de seres como ustedes, como los compañeros que nos acompañan hoy, de seguir abriendo esos espacios, de seguir ofreciéndoles a los muchachos todas estas oportunidades de visionar, de mirar, de intervenir, de preguntarse, de indagarse por el mundo. Entonces les agradezco mucho, verdad que disfruté y disfruto mucho de la presencia y de la compañía de ustedes. Muchas gracias porque estos espacios definitivamente son magníficos y creo que ese remate y ese final en el contexto de lo que ustedes todos explicaron tiene un eje y un centro maravilloso que lo definiría yo también desde otra ciencia que nos atañe a nosotros, que es la pedagogía, donde creo que también se juntan toda esa cantidad de ciencias duras y blandas. Y diría yo que de pronto ahí, bajo ese contexto, bajo esa definición, se puede como generar una especie de cobija que arrope o que metan en una misma cesta a todas esas definiciones que pues aparecen también como encontradas. Juanjo, no, un agradecimiento muy grande. Maravillosa también la guía que vos le diste al conversatorio y a los tres participantes y obviamente a todos los que nos acompañaron. Un agradecimiento muy grande. Estos son los espacios que verdaderamente lo animan a uno a seguir creyendo que lo que hacemos vale la pena. Dale, don Germán, tómese la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente yo les agradezco pues
todo el conocimiento que imparten. Me gustan mucho estos temas. Yo en lo medida de lo posible, cuando tengo tiempo, me conecto a estas cosas. Pues obviamente yo soy un ignorante en esos temas, pues porque mis campos son otros, pero yo quiero referirme a algo que me causó mucho la atención, me llamó mucho la atención, y unido a eso también quería estar. Es un tema que ha venido trabajando, por ejemplo, que empezó a trabajar Leandro. Me parece muy particular un tema sobre las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, desde mi poco conocimiento, desde mi ignorancia, yo considero que la ciencia es parte más también de la necesidad humana, ¿sí? De la necesidad de evolucionar, de conocer. Y mi otro aporte es que yo nunca separaría el arte y la ciencia, porque yo considero que todos son importantes. O sea, un arqueólogo es un científico que estudia el arte y va y cava tumbas donde encuentra esculturas griegas, pues un montón de cosas de ese tipo, y eso se convierte en ciencia, y es arte lo que él está trabajando. Yo, desde mi perspectiva, yo considero que existe la ciencia mala y la ciencia buena, porque es inconcebible que yo, por ejemplo, desde la minería científicamente y tecnológicamente explote mercurio para destruir la misma naturaleza, ¿sí? El cianuro. Entonces, mi perspectiva es que no es tanto la división entre la ciencia y el arte, porque yo considero que la una tiene que ir unida a la otra, si no, no existiría ninguna de las dos, desde mi humilde perspectiva. Considero que hay científicos y ciencia mala y ciencia buena, ciencia que se ha dedicado a convertirse desde el capitalismo en un destructor de la tierra para enriquecer unas arcas, pero están también los científicos que tratan y buscan de cómo revertir todo eso, ¿sí? Entonces esa es como mi apreciación. A mí me encantan estos temas, yo pues no soy experto en este tema, pero les agradezco mucho. Copié bastante de la información que nos dieron los tres expositores, me interesó bastante, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, Germán, porque sí, este espacio es bueno para ver eso, y una discusión bien importante nos mencionas ahí, que es la discusión ética sobre el conocimiento, que es una discusión que espero que podamos llevar a cabo también en alguna de estas charlas, porque creo que es de un valor bastante importante. Pues aquí no nos queda mucho tiempo para hablar de eso, porque también es una gran charla que hay que dar, pero sacaremos el espacio para hacer una charlita sobre eso, que es muy importante. Muchas gracias por tu apreciación. No sé si alguien más nos quiera dar otra apreciación. Joan está por acá. Joan, compártenos tu apreciación. Te escuchamos. Pues yo de pronto colocaría algo ahí en el debate, en que... Joan, yo te pediría, perdón, primero que por favor te nos presentes, hombre, que yo quisiera saber quién sos vos. Buenas, mi nombre es Joan Espitia, yo soy ingeniero electrónico, en este momento soy alumno de Juan, estamos estudiando matemáticas, y pues él me ha, digamos que cambiado bastante el panorama, muchísimo, un montón, porque digamos que yo tendía mucho al cientificismo y lo he hablado un montón con él. Entonces digamos que lo que decía Leandro me sentía muy identificado como era antes en muchos de los casos, porque creemos en una verdad absoluta sin siquiera ser capaz de demostrar el método que estamos usando, porque no deja de ser una creencia de que podemos conseguirlo todo desde el inductivismo. Entonces, pues digamos que esos temas me apasionan un poco, y pues en este momento Juan me invitó. Pero lo que yo quería decir es que cómo podemos decir que algo realmente riguroso o no, sin siquiera saber y entender el mismo lenguaje cómo funciona. Porque la ciencia en sí trata de reducirlo todo, pero no es capaz ni siquiera de reducir realmente y entender el lenguaje como tal. Entonces creo que esa manera de tratar de decir que todo es como una máquina al tiempo, pero que ni siquiera usando el lenguaje y dándose cuenta de que el lenguaje tiene tantos sinónimos, antónimos, tantos matices, y cómo es que podemos decir que realmente todo es una máquina y que realmente no tiene matices, sino que hay que reducirlo hasta esas justas proporciones y creer que somos, digamos que de una manera superior a otras ciencias. Digamos que ese sería el aporte que yo podría dar.
Muchas gracias, Joan, también por tu intervención. También he tenido tiempo de discutir cosas de esas con él, porque es importante. La ciencia también tiene un lenguaje y ese lenguaje también hay que estudiar. Eso no es como tan sencillo. Hay una forma de hablar, hay una forma de expresar las cosas, hay una forma de comunicarlas también. Y eso es otra discusión también que espero que algún momento en una charlita de esta nos tomemos el tiempo, ¿cierto? Porque en algún momento la lógica fue como el bastión de lo que eran las ciencias, a pesar de que sigue siendo como un armazón grande y poderoso, no es la justificación de la ciencia y también tenemos que sentarnos en algún momento en hablar de eso. No sé si alguien nos quiere compartir algo más. Juan, Ado. bueno, Dale, Juan, compañeros, asistentes, pues por este espacio muy interesante, ¿no? Yo quería era cerrar como con una percepción personal y desde un sentido más metafórico, pues que al principio todo era oscuridad y Dios dijo pues que se hiciera la luz, entonces se hizo la luz y pues Dios quedó como muy contento. Entonces ya después desparchado estaba pensando qué más podía hacer, hizo un prisma, ¿ok? Entonces el segundo día Dios hizo el prisma y salieron los colores, ¿ok? Entonces, al tercer día descansó y la tarea de nosotros es reconciliar esos colores dentro del prisma. ¿Por qué les planteo eso? Porque dentro de ese paso que se da tranquilamente, desde lo que es el mitos al logo, lo que nos compartía ahorita Leandro, la explicación de los fenómenos desde lo que creíamos a lo que realmente es, el arte también siempre ha estado ahí muy latente y muy presente dentro de todo ese paso de la historia. O sea, el arte ha estado a la par dentro de ese crecimiento de la ciencia. También ha tratado de instaurar un propio arte, porque también el arte ha pasado por unas etapas donde se decía, bueno, entonces el arte es lo bello, el arte es lo mimético, el arte es la verdad, el arte que es cierto, hasta llegar a un punto precisamente donde en el arte contemporáneo son válidas muchas de esas percepciones, ¿ok? Muchas de esas percepciones, pero esa búsqueda por cientificar el arte precisamente continuará, quizás todavía no la tengamos y creo que en muchas de las ciencias no tengamos la totalidad, ni la verdad, ni lo absoluto, pero creo que una de las misiones que nosotros tenemos desde las distintas ciencias, o sea, desde esos distintos colores que se vieron a través de ese prisma, es unificarlos, o sea, es volver otra vez a armonizar y transformar el mundo, ligando la pedagogía con la ciencia, con el arte, la atomización de las ciencias. Realmente creo que han tenido un efecto negativo desde que se fijaron unas posturas radicales. Entonces yo digo la verdad, pero no, yo digo la verdad, esto es lo mejor, esto es lo peor. Entonces toda esa lucha de valores es lo que precisamente nos convoca en estos momentos desde nuestros saberes y desde nuestros distintos campos a encontrar esa armonía, volver a encontrar la luz, o sea, volvernos a reunirnos dentro de ese prisma y volver a transformar esos colores nuevamente en una luz que es necesaria para los contextos que tenemos actualmente y hacia la misión que nosotros tenemos tras las situaciones que nos esperan en un futuro. Gracias, Juan. No, gracias a vos, Ado, por tu apreciación. También necesitábamos la apreciación de un artista. Es muy importante eso. Miren que la charla giró alrededor de todas esas cosas, porque es que el arte, en mi opinión, ha estado, como lo dice Ado, a la par o incluso anterior a la ciencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y claro, es más, les adelanto, pues el próximo espacio que vamos a tener de ciencias va a ser, digamos, una exposición y también una charla acerca de ese vínculo que hay entre las matemáticas y la literatura, porque también hay que mezclar esas cosas. Próximamente diseñaremos otra con otras artes también, porque yo creo que es importante reconocer cómo se van articulando las ciencias con el arte y las ciencias entre ellas mismas y las ciencias con el resto de conocimientos, porque no solamente son válidos algunos, sino todos los conocimientos van a encontrar su validez en lo que nos dijeron los compañeros ahorita, en sus métodos, en su búsqueda epistemológica, en su sustento demostrativo de las cosas. Entonces, muchas gracias por todos los aportes. No sé si hay alguien más que nos quiera compartir. Lina. Lina, le doy la palabra. Gracias, Juan José. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo de la charla. Estaba terminando de realizar el dibujo de ahora con Adonai y mientras tanto me deleité escuchando a cada uno de los profesores de mi hijo.
me quedé, o digamos que me devolví a la época de los grupos de investigación en la universidad. Me quedé con el concepto de la ciencia, digamos, direccionada solamente a lo que tiene un objeto de estudio, y ustedes me permitieron, digamos, complementar muchísimo el concepto. Les reitero los agradecimientos y un favor enorme: no declinen, no declinen en seguir generando estos espacios. Yo sé que mis hijos no los ven a través de la cámara, pero yo sé que ellos escucharon. Yo sé que posiblemente ellos están con audífonos, pero ellos están atentos. A ver, mi mamá qué es lo que está viendo, mi mamá qué es lo que escucha con tanto disfrute. No declinen. Como mamá, como madre de familia, voy participando en esos espacios, voy a seguir invitando a mis hijos a que me acompañen, pero si no se quieren vincular, igual voy a estar con el equipo, voy a tener la cámara activada, voy a tener el sonido activado, algo les tiene que llegar. Solamente estuvimos presentes 1 o 2 papás, 1 o 2 estudiantes, pero sigan por favor generando estos espacios de debate, son fundamentales. Estos pelados, tiene que llegar un momento donde así sea por curiosidad, se vinculen a escuchar a sus profesores en espacios extracurriculares. Muy enriquecedor el tema y vamos a seguir participando de ellos. Mil gracias. Dejo la palabra a Beatriz, que es la otra de las mujeres que terminó la charla. Pienso que entre tanto caballero, las damas debemos de expresar nuestra opinión frente a temas tan racionales. Beatriz, le dejo la palabra a Beatriz. Mil gracias. Gracias, Lina. No. Aquí incluso estaba en una discusión aquí con Luisa, de que desafortunadamente este mundo todavía, o sea, cada vez incluso en una conversación esta mañana con una niña decía, a veces nosotros sentimos que vamos como involucionando. Y de todas maneras este es un mundo donde la ciencia ha sido atravesada incluso por el dinero y la política. Entonces, qué triste que, por ejemplo, hoy aún muchas de las investigaciones que se están haciendo ante esta pandemia tengan un interés económico, porque la lucha de esas farmacéuticas no es por encontrar la vacuna para que todos podamos salir y no hayan tantos muertos, ¿no? El que se la encontró, se encontró una mina de oro, el que logre primero llegar a esa vacuna y que la pueda aplicar y patentarla. Entonces, la ciencia, pues desafortunadamente los humanos a veces no somos como el rey Midas, o queremos ser como el rey Midas, perdón. Las ciencias están atravesadas por ese rey Midas que lo que toca lo quiere convertir en oro, y desafortunadamente los investigadores, para poder estar avanzando, nos tenemos que meter también en ese cuento. De hecho, por ejemplo, si uno mira las investigaciones sociales, lo que tiene que ver con las humanidades, son investigaciones hechas con las uñas. Y eso es muy triste porque no logramos. Y cuando logran, incluso lo hablábamos con Luis ahí internamente, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver incluso con lo psicológico, las más patrocinadas tienen que ver con la organización de la APA, Organización Americana de Psicología, que tiene un manual diagnóstico también atravesado por lo farmacéutico. Entonces es muy triste que vivamos así. Ojalá, que me encanta que Alejo esté y que vaya trayendo otros compañeros y que estos muchachos logren lo que tal vez nosotros no vamos a lograr jamás, y es empezar a revolucionar este mundo, y que ese mito del rey Midas vaya cada vez pasando más a la historia como una cosa de los dinosaurios. Muy antes los hombres pensaban en eso, miren que ya no piensan en eso. Eso sería maravilloso, casi como que ustedes, Alejo, cuando vos hables con tus hijos o tus nietos, les digas, vea, eso era de la época de los dinosaurios, pensar que todo estaba atravesado por el dinero. Eso sería maravilloso, pero bueno, sí, lo que Lina dice, seguir en esta lucha todos juntos, Lina, y gracias a Germán y a Lina por mostrarles a los hijos que la vida se disfruta de otra manera, que no tenemos que estar en una rumba, que no tenemos que estar consumiendo cosas que finalmente nos hacen daño, sino viéndonos de otra manera. Y Alejito,
qué rico que estás sacando este tiempo, invirtiendo este tiempo en ver la vida de otra manera. Gracias, Alejo, por estar aquí, porque nos das un ánimo muy grande. Alejo, entonces, ¿te tocó la palabra a vos o qué? Pues sí, tocó hablar. Hey, no te estás dejando vender humo, no te estás dejando vender humo. Nah, no, pues yo sí les quería dar como las gracias. Pues, salieron las lágrimas. Alejo, se me salieron las lágrimas de la alegría de saber que todavía estás aquí. ay, no, yo les quería pues dar las gracias como por este espacio. La verdad, a mí me interesa como mucho la ciencia, pues y todo esto. Y pues yo les quería como compartir como un ejemplo de cómo veo yo la ciencia, pues y cómo todo para mí se compenetra. Pues yo veo la ciencia como un árbol, en donde el tronco pues se basa, nosotros nos basamos en descubrir quiénes somos. Primero, el hombre intentó conocer el cosmos, intentó conocer de dónde venimos, cómo surgimos. Después, pensar en quiénes somos, a qué venimos. Entonces, de ahí en adelante, como dice Leandro en la filosofía, encontrar el porqué el fuego, que lo trajo Prometeo, un montón de cosas. De ahí sale absolutamente todo, las ramas. Entonces, por ejemplo, supongamos, eh, se puede decir que por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, Beatriz, que es una psicóloga, y podemos pensar que la psicología no tiene que ver nada con filosofía, no tiene que ver nada con ciencia, lo podemos pensar, pero entonces se dice, una persona es una sola persona, pero entonces, ¿cómo es que alguien puede tener un trastorno de personalidad? ¿Cómo es que alguien puede tener un montón de cosas? Entonces es algo que todavía pues es algo demasiado loco porque podemos compenetrar todo absolutamente, porque dentro de una cosa se va un montón de cosas, es como un diccionario. Usted al meter una palabra, entonces usted está definiendo una palabra y para definir esa palabra tiene que poner otra palabra y así sucesivamente. Entonces usted jamás va a acabar su diccionario. Entonces, pues es algo loquísimo. Hey, ese muchacho tiene profesor de filosofía, hermano. Yo creo que lo prepararon hoy Juanjo y Lina y Herman. No, nadie prometió ningún 5. Un enfoque todo sistémico. Leo, ahí le dejo la tarea para que lo vayan relacionando con Maturana. No, Alejo, muchas gracias por tu comentario, porque en serio, como lo dice Lina, y como lo dijo Beatriz, es un alivio saber que hay personas que nos están escuchando estos discursos. Yo también soy ferviente que hay que seguir, hay que insistir. Todos yo creo que tenemos esa misma idea, porque seguimos insistiendo en muchas otras cosas, seguimos tratando de generar espacios y de hablar de temas que no son fragmentos, ¿cierto? Mi esposa aquí me contaba que si la realidad no está fragmentada, nosotros ¿por qué la vamos a fragmentar? ¿Cierto? Que era algo como lo que vos estabas mencionando. ¿Por qué la vamos a fragmentar? Hay que estudiar todo, hay que estudiar todo. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar todo lo que hay, pero sí ver que todo está relacionado en pequeñas cosas y es muy interesante ver eso. Como decía Leo ahorita, los resultados son importantes, el proceso también es importante, la búsqueda de las cosas también es importante. Entonces hay muchas cosas ahí que nos van a importar y genial terminar como con esa apreciación de Alejo como estudiante. Muchas gracias por este espacio. Este video lo grabamos y lo vamos a colgar en el blog para que ojalá todos lo divulguemos y le digamos a nuestros estudiantes, a nuestros papás, a sus compañeros, a sus amigos y sigamos haciendo estos espacios enriquecedores. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Chao. Germán y Lina, ahí les deja en el chat Pablo la dirección para que visiten el blog de Concienciarte, que es una hermosura. Se van a deleitar y van a disfrutar de las cosas tan lindas que han hecho estos muchachos. Hey, Juanjo, ¿qué pasó con lo que hablamos? ¿Qué pasó con qué? ¿De qué hablamos? Del blog. Ah, no, ahí está en el proceso, lo dejan. No nos han montado el acceso directo a la página.
Pablo nos puede dar alguna información de la O sea, a la